mis amigos, regresamos acá al segundo segmento de La Otra Realidad. Tu amigo Andrew Álvarez. Hoy pues estamos a 8 de mayo, año 2020. Nuestro segundo segmento acá, dándole un poco de cabeza a lo que está pasando en el mundo. Esta semana tuvimos, como siempre, ¿no?, dos de nuestro Pensando en Voz Alta y estuvimos desglosando la información que ha estado surgiendo durante estos días. Siempre hay mucha información. Claro, la mayor parte de esta, diríamos nosotros, a nivel de los medios de comunicación, el 90% de ella está concentrada en la pandemia y los efectos directos e indirectos de la pandemia del COVID-19. Pues el círculo vicioso de información pues llega un momento en que satura a uno. Ahora tenemos tantas y tantas cosas que se siguen publicando sobre esto y las formas de contagio pues siguen variando. Yo recuerdo un poco, haciendo memoria acá, cuando surgió el chikungunya y cuando surgió el Zika, pues se empezaron a especular sobre los síntomas. De hecho, eran muy parecidos a los del dengue. Y los síntomas, tanto el Zika como el chikungunya, también muy parecidos uno al otro. Por otro lado, pues tenemos también que el COVID-19 pues tiene síndromes similares a estas tres enfermedades infecciosas que son transmitidas por el Aedes aegypti. Recuerde que es diferente el vector. El COVID-19 se transmite de persona a persona, obviamente por las microgotas, y se está también pues especulando un sinnúmero de cosas más que tienen que ver inclusive dependiendo de la densidad de partículas en el ambiente, si hay aire acondicionado, si usted está en un avión, si está en un autobús, etcétera, y las personas estornudan y cómo es que se propaga obviamente, ¿no?, el particulado y esas microgotas y con ellas pues el virus del coronavirus 19, el COVID-19, que es la enfermedad que produce este coronavirus. Ahora bien, importante señalar que en el caso de lo que estamos diciendo aquí es que yo recuerdo que cuando estaba el chikungunya y cuando específicamente llegó el Zika, empezaron a decir que en el Brasil las investigaciones que se estaban haciendo allá determinaban que el Zika podía contagiarse a través de las relaciones sexuales, obviamente entre hombres y mujeres, ¿no?, o entre las parejas que sean, que a través del esperma del hombre podía transmitirse el virus del Zika. Ahora surge precisamente esta semana también ese señalamiento de que el coronavirus también se encuentra en el semen masculino. Y vamos a encontrar un sinnúmero más de cosas que se van a estar publicando continuamente. Ahora, hay que señalar lo siguiente, es importante, como siempre he dicho, que usted verifique. Una cosa es una investigación que se está haciendo de un asunto en particular, ¿no?, dentro de la ciencia o dentro del estudio de esta enfermedad. Otra cosa es una opinión que pueda surgir sobre esto basada en datos o basada en observaciones, ¿no? Recuerde que el método científico comienza con la observación. Primero planteamos un problema y luego viene entonces el proceso de investigación y estudio, donde la observación siempre es clave en todo eso y lógicamente como uno va adquiriendo los datos. Importante aquí, nuevamente, oiga, muchas de las cosas que se publican no están probadas. Es decir, un laboratorio puede estar investigando algo y no tiene conclusiones todavía sobre eso. Y una vez incluso parece tener una contestación o una respuesta al problema científico, por ejemplo, de contagio del COVID o de otras formas, otros síntomas que aparecen de acuerdo a la investigación de campo que se está haciendo in situ, ¿no?, de acuerdo obviamente a la evidencia empírica y la evidencia de laboratorio también, con muestreo que pueda haber de tejido humano, pues tiene que pasar a otros laboratorios, a otros peers, como le llamamos nosotros, ¿no?, a otros semejantes. Y ese grupo obviamente evalúa la información del descubrimiento de ese laboratorio. Hasta que esto no ocurre, obviamente, no hay un consenso científico de que, por ejemplo, el COVID-19 se transmita por el semen humano, por dar un ejemplo. Por otro lado, mencionaba ayer precisamente la situación del sol, del mar y obviamente del calor. Esto es una investigación que está corriendo en España. Esto no lo dice Andrew Álvarez para que no se me confunda la gente, porque las personas, nuevamente, como he dicho yo, a veces en este problema que nosotros tenemos de tratar de ver información, de tratar de entender lo que nos pasa, ¿no?, de la disonancia cognitiva que tenemos y la disonancia sináptica, las informaciones no las sabemos, filtrar o clasificar. La secuencia de las cosas la perdemos. Y a veces se puede citar un trabajo o se puede opinar de algo que es muy diferente. Citar un trabajo o la opinión sobre un trabajo son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué decían los científicos españoles? Nuevamente, volviendo a tomar ese tema brevemente. Bueno, que la combinación, no es el calor únicamente, porque calor hace en Puerto Rico y tenemos COVID. Calor hace allá en África y hay COVID. De hecho, se esperan sobre 195,000 muertes en África por el COVID y creo que es bastante conservador ese número. A lo que voy. Lo que están hablando los científicos españoles es de la combinación de la sal marina, del salitre del mar, ¿no?, el agua salada, con los rayos ultravioletas del sol, más, lógicamente, el calor. Esos tres elementos combinados y que ellos, como quiera, recomiendan que si se abrieran las playas, se mantuviese la distancia social.
porque obviamente esas condiciones, lo que ellos han probado en laboratorio, al someternos ante la salinidad alta del agua de mar, ante los rayos ultravioletas, más la suma del calor, pues ha sido el efecto de que el virus se ha reducido y no ha podido definitivamente replicarse. Esas son las observaciones que ellos hacen. Ahora, todo eso hay que verificarlo a nivel de estudio e investigación de otros grupos. Pues bien, asunto que vamos a tratar dentro de un rato y lo vamos a hablar con el ingeniero Pla más adelante, tiene que ver obviamente con lo que está pasando en Venezuela, con la captura de los 2 norteamericanos y los supuestos comandos que salieron desde Colombia, de La Guaya, Colombia. Y por otro lado, vamos a hablar también de Kim Jong-un. ¿Qué pasó? Este es un doble lo que hay ahí de Kim Jong-un. Hay gente que habla hasta inclusive de un clon. Imagínense hasta dónde llega la imaginación, como les dije yo, fantástica, y la ciencia ficción en teorías, que yo creo que no son ni teorías, son hipótesis, son ideas meramente. A lo que voy con esto, vamos a hablar de ese asunto. Y vamos a hablar también del especial Pandemic. Es bien interesante porque se propone aquí de que el doctor Anthony Fauci y otros más están dentro de este gran círculo del Big Pharma, ¿no? Del negocio de las farmacias, del negocio de crear pandemias y epidemias, del vender productos. Y ya esto lo hemos pasado anteriormente con el Tamiflu y lo hemos hablado hasta la saciedad. Cuando el H1N1, cuando el H5N1, cualquiera de estas epidemias que surgieron en Estados Unidos y en México, el uso del Tamiflu pues se vendió como si fuera la panacea que lo resolvía todo, y la realidad es que el Tamiflu no curaba ninguna de las dos enfermedades. Pregúntele a su médico realmente, a su farmacéutico, verifique la información. No curaba ninguna enfermedad, era un paliativo como tantos más. Como dije al principio de este programa, ¿cuántas curas hay? ¿Con cuántas cosas nos curan realmente? ¿Dónde está la solución para las enfermedades que nos azotan en la actualidad? ¿Cuántos medicamentos que usted ve actualmente presentados por la industria farmacéutica curan a alguien, curan una condición? ¿Ah? ¿Se cura el asma? ¿De verdad? ¿Con qué? ¿Se cura el cáncer? De verdad. Usted sabe que los números de cáncer son más altos que nunca. Busque la evidencia, ahí está la estadística. ¿Ah? ¿Se cura la alta presión? De verdad. Bueno, mi abuela tomaba jugo de parcha, decía ella. ¿Ah? ¿Se cura la diabetes? ¿Con qué? Vamos a seguir buscando. Artritis, reuma, lupus, las enfermedades autodegenerativas y muchas otras más. No se curan. De hecho, no hay vacuna para el SARS, lo he hablado aquí tantas veces, ni para el MERS. Por ende, no hay una garantía que pueda haber una vacuna para esta enfermedad actual, para el coronavirus 19 y el COVID-19. No lo hay. No, todavía no se tienen para aquellas. Para el ébola no hay una cura tampoco. Y para muchas otras enfermedades peligrosas, letales que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque no se ha trabajado para eso, porque no se trabaja para curar nada. Es elemental, vamos a hablar como es, a calzón quitado, nada. Es un gran negocio. La cuestión de todo esto es que usted se mantenga más o menos estable, en una condición de vida controlada, un medicado toda su vida y sea un buen cliente. El buen paciente es el que tiene paciencia y obviamente vive su vida bajo el control de un medicamento que a la larga tal vez es contraproducente, le destruye el hígado, el vaso, vaya usted a saber qué, de su cuerpo, sus riñones, y pues por ahí para adelante tal vez haya que trasplantarles nuevos riñones y darles nuevos medicamentos. Esto es un ciclo vicioso. Pues bien, asuntos importantes, y vamos a cosas aquí en Puerto Rico que nos ponen a pensar más allá de lo aparente, aquí en la otra realidad. Mi amigo, usted sabe muy bien que se ha estado hablando muchísimo en Estados Unidos y acá en Puerto Rico la gente pues lamentablemente empieza a repetir esto como un eco. Se ha estado hablando de la famosa avispa gigante, ¿no? Una avispa que tiene una pulgada y media, casi 2 pulgadas de grande, es una avispa del sudeste asiático, la hay en Japón. En el Japón todos los años pues se asocian cerca de 50, 51 muertes de personas por ataques directos, ¿no? de estas avispas, que son muy grandes, son depredadoras, no comen miel, dicen que no se meten en el panal de abejas para comer miel, entran ahí para comerse las larvas de las abejas y comerse las abejas que tienen, son obviamente depredadoras. Y otros insectos de todas clases, mariposas, lo que aparezca en el bosque. Allá en el Japón, por ejemplo, las abejas ya se han adaptado al ataque de estas avispas que vienen del sudeste asiático, que también las hay en China. El nombre científico de esto es Vespa mandarín. La Vespa mandarín, la avispa más grande, una avispa sumamente agresiva y que tiene obviamente, no es el insecto que tiene la ponzoña o el veneno más potente, pero definitivamente lo es por su tamaño. Incluso puede rociarle a usted, sin haberle inyectado el agujón, puede rociarle a usted si está con una mascarilla en la cara, en los ojos también, para irritarlo. Fíjese lo agresivo que es este insecto. Pero bueno, a lo que voy con esto, que sí se ha detectado en bosques en Washington,
se ha detectado en zonas de California. Llegó allá no por medio natural, obviamente se introdujo en ese medio ambiente. ¿Quién lo llevó? ¿Por qué lo llevó? Accidentalmente, a propósito, no se sabe, porque eso no se va a poder saber nunca. Lo que sí tenemos es esa plaga en los Estados Unidos que puede romper el bloque ecológico o el sistema ecológico de los bosques de aquella región templada. En Puerto Rico no hay esta avispa, no lo hay, no la ha habido. Esta avispa no ha llegado a Puerto Rico y la única forma en que puede llegar a la isla es que alguien la introduzca también, como pasó, por ejemplo, en los Estados Unidos, porque no llegó atravesando el Pacífico, volando. Así que tenemos aquí en Puerto Rico que garantizarles que esa avispa no está aquí. Pero aquí sí tenemos otros exóticos. Aquí tenemos, por ejemplo, la hormiga de fuego brasilera, desde hace décadas, una hormiga grande, obviamente, y la picada es sumamente dolorosa. Yo he sufrido el ataque de esta hormiga grandísima allá en el área de Lajas, en las zonas de Guánica también, cuando he estado investigando por allá. Y hace digamos nosotros, unos promontorios grandes. O sea, no hace el hormiguero pequeño, como usted ve, hace unos promontorios grandes, bastante grandes, puede subir, qué sé yo, casi un pie de altura, y ahí están esas hormigas concentradas en zonas de cañaveral, en zonas de matojos, como decimos nosotros, de pasto, etcétera. Ese es obviamente un insecto exótico que ha llegado a Puerto Rico. Otro que ha llegado acá por años, lleva décadas en Puerto Rico, pero ha habido un control natural de esta, son las llamadas abejas africanizadas. Las llamadas abejas asesinas, ¿se acuerda que llegaron a Texas, a California? Que fue un híbrido que se creó entre la abeja europea y la abeja, por ejemplo, africana, allá en el Brasil. En la década de los 50 se empezó a experimentar buscando una abeja físicamente, orgánicamente más resistente, pero que pudiese producir mucha miel, ya que la abeja, por ejemplo, europea produce mucha miel, pero la abeja africana no. Pero su agresividad y su fortaleza física pues le permite sobrevivir a cambios drásticos en el medio ambiente y en el clima. Se hizo este híbrido y obviamente por error se liberó y obviamente se segregó, se esparció por toda Latinoamérica, Centroamérica, Estados Unidos y llegó al Caribe, y en Puerto Rico la hemos tenido. Ahora, sepa usted, vea cómo es la naturaleza. La naturaleza busca soluciones a los errores, inclusive a los errores humanos, que son los peores. La naturaleza no comete errores, simple y llanamente corrige y sigue su proceso evolutivo, donde obviamente el más apto sobrevive y mantiene el equilibrio ecológico de los medio ambientes. Esa es la naturaleza, la biosfera. Nosotros sí violamos todas las leyes naturales habidas y por haber, porque nosotros somos prácticamente antinatura en todo lo que hacemos. Acá en Puerto Rico, cada vez que viene un huracán, los huracanes eliminan estas abejas africanizadas, las eliminan. Mientras que las abejas locales nuestras y las abejas que tienen los apicultores se preservan y se conservan, aunque vengan estos grandes vientos. ¿Por qué? El problema no es que el viento se lleve a las abejas, como pasa con las moscas que se las lleva y otros insectos cuando vienen esas grandes ventoleras y limpia todo el medio ambiente. No es eso. El problema es que una vez pasó el huracán, destruyó ¿qué? La flora, los árboles, las flores. Todo se fue, por ende, las abejas no se pueden alimentar. ¿Cuál es el problema en todo esto? Pues el problema en todo esto es que estas abejas africanizadas no producen mucha miel. ¿Y qué es la miel? El alimento de las abejas. Las abejas no se alimentan, obviamente, de lo que absorben de las flores, no, eso lo llevan y lo procesan. Las mismas abejas, o sea, y obviamente se producen varios tipos de mieles, desde la miel real, que es la miel que le dan a las princesas, futuras reinas, y la miel que se le da a las larvas de las obreras, de los zánganos y todos los demás. O sea, que hay niveles también de pureza en la misma miel que producen las abejas. Pues bien, las abejas africanizadas no producen mucha miel, muy poca. Así que cuando viene un gran huracán, un gran evento natural, meramente desaparecen porque no tienen reservas de alimento. ¿Por qué? Porque se fue la flora, la foresta desapareció y ya no tienen dónde buscar alimento. Y así es como se ha ido controlando la propagación en Puerto Rico y el Caribe de esas abejas africanizadas, que sí son obviamente hostiles, ¿no? Son bastante violentas en su conducta, defienden muchísimo su panal, su zona, son bien territoriales. Ahora, aquí en Puerto Rico, lógicamente nos trajeron la mangosta, los españoles trajeron las ratas que llegaron de Europa en los barcos, los primeros barcos españoles, luego trajeron la mangosta de Asia, de la India, trajeron la mangosta acá, con el problema que la mangosta es diurna, vis a vis la rata que es nocturna y solamente al oscurecer, de cuando en vez en cuando se encuentran, entonces ahí la mangosta se la come, se come la rata, pero hemos traído dos plagas en una.
Así tenemos también el aura tiñosa, que la tenemos al sur de Puerto Rico. El aura tiñosa, y eso es importante que lo sepamos, obviamente es oriunda de la zona de Cuba. Es una especie de buitre que no lo hay acá al norte. Se trajo aquí para que consumiera los restos del ganado que moría en la zona sur de Puerto Rico. Y así hemos tenido aquí otras plagas también. Tenemos los caimanes, que están ahí en Tortuguero y en muchos ríos de Puerto Rico, y que obviamente los introdujeron a Puerto Rico. Precisamente hoy empezaron a hablar de que allá en el pueblo Las Piedras había encontrado un dragón de Komodo. Y eso lo dice Recursos Naturales, sus técnicos. Mi madre. La realidad es que uno se pregunta quién trabaja en Recursos Naturales de vez en cuando y quién supuestamente es el zoólogo allí. Eso no es un dragón de Komodo. Lo que encontraron allí fue un tegu argentino, como un lagarto argentino a la pampa, un tegu argentino, no un dragón de Komodo. Pero bueno, aquí todo lo que tiene rabo y tiene escama es un dragón, así que lo que no sabe se lo inventa quien sea. Pero la realidad es que aquí tenemos muchos animales exóticos que se traen a la isla. Yo he hecho, de hecho, una larga lista por aquí, inclusive aquí en Puerto Rico tenemos desde hace unos años ya las arañas, la viuda negra, que la tenemos en diferentes lugares de la isla de Puerto Rico. Aquí ha llegado también una plaga, que es una araña que ataca, por ejemplo, las zonas donde hay plátanos y guineos, y que es sumamente tóxica, es venenosa, una araña de color amarillo. Y obviamente hay otras enfermedades que llegan. Aquí tuvimos el Citrus Green, que llegó aquí a Puerto Rico y acabó con los cítricos aquí hace unos años acá. Aquí tenemos la broca, que esto ataca al café y obviamente ha acabado con las siembras de café. Luego vino el huracán Irma y María, acabaron con lo que quedaba. Y así hemos tenido muchísimas de estas animales y criaturas que han llegado, los Java Rice que llegaron acá, que son los finches que se comen el arroz, que también los introdujeron como también ilegalmente para destruir las siembras de arroz en 1975 allá en la zona de Arecibo, entre muchas cosas más. Bueno, yo quiero traer esto porque hoy tenemos muchos temas y en un rato vamos a entrar ya con el ingeniero Orlando Pla en los asuntos que quiero esbozar sobre lo que está pasando en el mundo. En este momento que yo le hablo a ustedes, pues tenemos obviamente el polvo del Sahara sobre Puerto Rico, el calor es inmenso, tenemos ya una muestra de lo que viene ahora para junio, julio y agosto, que es el mes más caliente, y septiembre, el mes donde se concentran los huracanes. Ya nos ha dicho la NOAA, ya están haciéndose las revisiones también de la Universidad de Colorado y otros centros en los Estados Unidos de investigación climática, que nos dicen que venimos para una temporada 2020 de huracanes altamente activa, sobre 15 eventos, es decir, 15 fenómenos, 15 meteoros que van a surgir. Digo meteoros es el nombre que se le da obviamente a estos fenómenos naturales atmosféricos. Meteorito es lo que usted ve, areolito es lo que usted ve en el cielo. Meteoro le llaman obviamente en meteorología a estos fenómenos. Así que vamos a tener muchos de ellos y según la estadística el 58% de posibilidades de que 1 de 3 a 5 en poder de estos huracanes pueda pasar por la zona de Puerto Rico y República Dominicana. Vamos a una pausa, cuando regresemos traemos más información para ustedes, vamos a ir analizando otros asuntos interesantes y luego estaremos con el ingeniero Orlando Pla aquí en línea telefónica conmigo. Así que sabes que llévatela, pégala, Puerto Rico.